La clase de hoy vinculará por fin, entonces, lo que hemos estado aprendiendo sobre tensores y la física, a través de algo extremadamente fundamental para la física y para el universo, que es la conservación de la energía, como lo pueden ver en el título de la presentación. Y verán que la conservación de la energía, algo que es extremadamente importante y fundamental, tan importante y fundamental que es la primera ley de la termodinámica, sale de manera natural, espontánea y como una consecuencia de lo que hemos estado aprendiendo. Y la curvatura tiene algo que ver, juega un papel extremadamente importante. Y de hecho es mucho más sencillo de lo que ustedes creen si usamos lo que ya sabemos hasta ahora. Muy bien. Entonces, recuerden que terminamos la clase pasada y el curso formal de cálculo tensorial con la segunda identidad de Bianchi. Y la segunda identidad de Bianchi es la más famosa justamente porque involucra las simetrías del tensor de curvatura, pero también las simetrías del tensor de curvatura con respecto a su derivada covariante. Y entonces ya no solo me habla de las simetrías del tensor de curvatura, sino de qué simetrías guarda este tensor con respecto a su derivada covariante. Que recordemos que la derivada covariante de un tensor sigue siendo un tensor. Entonces, este nuevo tensor, que es la derivada covariante de la curvatura, también es antisimétrico. Y entonces esta derivada covariante es muy importante. Esta identidad es muy importante. Y vamos a volver a verla. Vamos a volver a verla que, si se dan cuenta, dimos dos versiones para cada identidad de Bianchi. Para la primera identidad vimos la versión contravariante y la versión covariante. Para esta segunda identidad también vimos la versión contravariante y la versión covariante. Y ahora les presentaré una tercera versión, que esta es la versión que a mí más me gusta porque, como veremos, es una versión extremadamente fundamental y que tiene un impacto enorme en la física. ¿Cuál es ese impacto? Pues es la conservación de la energía. Y quizá no les quede claro, pero vamos a hacer que les quede claro. Entonces, comencemos con lo que ya sabemos. Descubrimos la clase anterior que la derivada covariante del tensor de curvatura de Riemann, porque ya sabemos que hay otro tensor de curvatura, que es el tensor de Ricci, que simplemente es la contracción del tensor de Riemann, cumple con la segunda identidad de Bianchi, que es esta de aquí, ¿no? En su forma contravariante. Esto fue lo que descubrimos, a lo que llegamos en la clase pasada, y que tuvimos que hacer un montón de cálculos bastante terribles para llegar a esta identidad. Y yo les dije, bueno, nada más hay que contraer y ya, si queremos una versión más picante y más especiada, podemos hacer uso de las simetrías entre los índices que ya conocemos para llegar a otra versión más divertida de la identidad de Bianchi covariante. Bueno, pero ahora vamos a quedarnos con la versión contraída sin tanto sabor. Para eso vamos a renombrar primero a la C por la L. ¿Para qué? Pues porque me gusta la C y la quiero conservar, entonces cuando contraiga es una manera de conservar la C. Entonces, si yo renombro primero la C por L en el tensor de curvatura, entonces, después cuando contraigo, puedo cambiar justamente la L por C, pero también bajarla. Y esto me da la versión covariante de la identidad, de la segunda identidad de Bianchi, ¿no? Que obviamente es la versión aburrida o la versión sin chiste de la segunda identidad. Muy bien.
Ahora, vamos a tomar esta versión de la segunda identidad y vamos a volver a contraer con la métrica. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿para qué? Vamos a regresar a una versión contravariante y covariante de la identidad de Bianchi. Sí, pero vamos a contraer con un tensor métrico bastante particular, no con cualquiera. Y déjenme mover la cámara porque ya vi que está tapando aquí. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a partir de esta versión de la identidad de Bianchi y vamos a volver a contraer con la métrica. Pero con una métrica que nos convenga. Ahora fíjense lo que estoy haciendo. Voy a subir la C, pero no solo voy a subir la C, sino que la voy a cambiar por A. Y se dan cuenta de algo, esta A es la misma que tengo aquí y la misma que tengo aquí. También es la misma que tengo aquí, pero el problema es que aquí está como el índice de la derivada covariante. Entonces ahí pues no puedo hacer mucho, ¿no? Ya cambié la C y la subí y la cambié por la A. Pero ahora esta A aquí es un índice mudo. Aquí también es un índice mudo, pero no está dentro del tensor de curvatura. Aquí sí, aquí no. Aquí sigue siendo un índice mudo, sí, pero el índice mudo está en la derivada covariante. Aquí también es un índice mudo dentro del tensor de curvatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se acuerdan de la definición del tensor de Ricci, este tensor de aquí no es otro pues que la definición del tensor de Ricci, en el que yo puedo simplemente pues quitar este de aquí y escribir el tensor de Ricci. Este de aquí es el tensor de Ricci. Pues vamos a ver, porque en realidad yo tengo este tensor. Y si bien este es mudo, pues no tiene esta forma bonita en la que el índice mudo está justamente en el segundo lugar. ¿Y eso en realidad importa? Pues de cierta manera sí. ¿Por qué? Porque recuerden que por las propiedades de antisimetría del tensor de curvatura, esto es lo mismo que esto. Y ahora sí, tengo exactamente la misma forma que este tensor, en el que ahora sí puedo eliminar el índice mudo y quedarme con este tensor de Ricci, que es justamente lo que voy a hacer, pero pues ¿por qué no hacerlo por pasos? Dense cuenta que lo primero que hice fue permutar los índices para poder ahora sí quitar este índice mudo, y aquí también permuté los índices. ¿Para qué? Pues simplemente porque estoy loco y puedo ver el futuro y sé que esto me va a servir más adelante. Muy bien. Entonces ahora, este ya lo había yo convertido en el tensor de Ricci, pero este no lo podía convertir y ahora ya lo convertí en mi tensor de Ricci. A este en realidad pues no le puedo hacer mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejarlo así por el momento. ¿Qué más le puedo hacer a esta versión de la segunda identidad de Bianchi? Démonos cuenta que ya tengo la identidad de Bianchi para dos tensores de Ricci. Todavía no me satisface. ¿Por qué? Porque si bien son dos tensores de Ricci, pues sus índices no están bien. Y me refiero a bien a que no son los mismos, ¿no? Y yo sé que eso indica la antisimetría del tensor de Ricci,
Pero, en dado caso, yo quisiera una identidad que tuviera o bien el tensor de Ricci 3 veces para que me dijera qué onda con el tensor de Ricci, si el tensor de Ricci es antisimétrico o no, o algo parecido. ¿Por qué? Porque aquí sigo teniendo al tensor de curvatura completo. Y pues eso no está simplificando las cosas de ninguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues el truco, el viejo truco de volver a contraer. Entonces, voy a volver a contraer y esta clase son puras contracturas. Esta clase se debería llamar la clase de las contracturas y cómo las contracturas conservan la energía. ¿Y por qué voy a contraer? Bueno, vamos a darnos cuenta que este tensor y este tensor comparten dos índices, la D y la B, que también en esta clase, en este curso que más bien debería llamarse Descubriendo la pareidolia del profesor, porque esto parece una carita también de WhatsApp. Bueno, si bien comparten los mismos índices D y B, están en órdenes contrarios. ¿Cómo podría entonces yo contraer estos índices? Bueno, recordemos que la métrica es simétrica. Entonces, yo puedo usar este mismo tensor para contraer tanto este como este. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, pues veámoslo en acción, ¿no? Si yo tengo aquí esta expresión y la multiplico por esta métrica, ¿qué va a pasar? Pues en primer lugar, este término, démonos cuenta que es justamente la expresión si ignoro el índice de la derivada covariante que habíamos encontrado para el escalar de curvatura. ¿Por qué? Porque recuerden que esto elige cualquiera de los dos, el que ustedes me digan. Vamos a decir la D o la B, y lo sube o lo baja. La vida sube y baja, ¿no? Y entonces digamos que me queda así, y esto no es otra cosa que el escalar de curvatura. Y listo. Pero bueno, aquí ya vimos que los índices están en un orden diferente, pero eso no es problema porque yo puedo simplemente, como la métrica es simétrica, perdón, no se cambió el color, listo. Como la métrica es simétrica, esto es lo mismo que hacer este tensor métrico por esto de aquí. Y ahora sí, lo que esto haría sería cambiar la D, por B. Pero, como es mudo, pues no me da otra cosa que el escalar de curvatura. Y entonces aquí me va a quedar un término con el escalar de curvatura. Pero, ¿y este índice? Bueno, este índice se va a quedar. Con todo y el punto y coma que está indicando que es una derivada covariante con respecto a este índice. En nuestra notación original para la derivada covariante, esto en realidad se escribiría así. El segundo término, pues es mucho más directo, porque el orden de los índices, pues no necesita ser cambiado en el tensor métrico. ¿Y qué va a hacer? Justamente la B y la D me las va a contraer, igual que como hizo para este término. Y entonces, como ahora son índices mudos, los puedo borrar de mi vista. Y ahora tengo una versión bien chistosa del tensor de curvatura que no había visto antes, que es este y este. Que si se dan cuenta es un tensor de orden mixto. Uno covariante, uno contravariante. Y yo nunca había visto este tensor.
Ah, bueno, pero es que no es el tensor en realidad que aparece en la expresión. ¿Qué nos falta por considerar? Bueno, nos falta por considerar que tiene el término de la derivada covariante. Y este término de la derivada covariante en realidad lo hace un tensor ¿de qué orden? Pues fíjense que este y este son un índice mudo y entonces tengo un tensor todavía más raro de curvatura que es de orden 1 covariante. Pero no lo puedo escribir así. ¿Por qué? Porque estaría omitiendo el hecho de que es una derivada covariante. O sea, de que está actuando sobre este tensor una derivada covariante. La notación real para este tensor sería esta de aquí. Donde de todas maneras sigue estando mudo el índice A. ¿Y se acuerdan cuál era, cómo se llamaban los tensores de orden 1 covariante? Pues eran covectores. Entonces, en realidad, el segundo término es un covector. Pero este término también es de orden 1 covariante. Entonces, este término también es un covector. ¿Y ya se dieron cuenta quién es el índice libre aquí? Ah, pues es la E. ¿Y quién es el índice libre aquí? También es la E. Y ahora, este término, ¿cómo queda? Bueno, tristemente, aquí no puedo hacerle nada al índice con la B. ¿Por qué? Pues porque está la derivada covariante separándolo, es una barrera. Ese punto y coma es una barrera, lo voy a escribir aquí arriba. Ese punto y coma es una barrera que está separando a la B de donde actúa la métrica. Ya veremos si puedo hacer que esta derivada covariante cambie su índice. Ya veremos, usando la métrica. Ahorita lo veremos. Y para eso usaremos el hecho, porque hasta ahorita no hemos usado el hecho de que estamos en la conexión de Levi-Civita. Estamos usando el hecho de que estamos en una variedad riemanniana, que tiene una conexión. ¿Pero qué conexión es? Pues todavía no estamos diciendo que sea la conexión de Levi-Civita, que tiene las propiedades muy específicas de ser compatible con la métrica y libre de torsión, ¿no? Usamos que era libre de torsión, sí, para llegar a esta identidad de manera más sencilla. O ni siquiera usamos eso, ya no me acuerdo. Pero no hemos usado el hecho de que sea compatible con la métrica. Entonces, lo vamos a usar, pero todavía no se me aceleren. Para empezar, lo que vamos a hacer es usar la versión equivalente de la métrica, que es la versión simétrica, para que coincida con el índice que tengo aquí, del tensor de curvatura, que es este de aquí. Y ahora sí lo que va a hacer es cambiar esta D por B. ¿Y qué me va a resultar? Pues no solo la cambia, sino que la sube. Y entonces voy a tener B, E, punto y coma, B. Que si se dan cuenta, es extrañamente similar a esto de aquí, ¿no? Yo no sé ustedes, pero según yo es casi igual. De hecho es tan parecido que si yo lo escribo en nuestra notación original, de nuevo me doy cuenta que, bueno, yo ya sé, simplemente de ver esto, que B es un índice mudo y E es el índice libre. Entonces, este tensor es de orden 1 covariante, es un covector. Y entonces, la expresión que nos queda después de hacer esta contracción, que ahorita vamos a poner bonita y todo, es una expresión 1
covariante, es decir, es una expresión en términos de un covector. Pero, y donde además el índice libre es E, así que todo está bien, no hay ningún problema. La única cosa rara es que mi índice mudo aquí es diferente. Y bueno, pues para empezar tenemos de forma bonita todo lo que les había explicado. Este término se reduce a este término, que recordemos que es la derivada covariante del escalar de curvatura. Este término, aquí no sé de verdad para qué le cambié el orden, pero ustedes ya saben a qué se va a reducir. Y este término sí necesita que le cambie yo el orden para convertirse a la métrica para poder contraerla, ¿no? ¿Y esto a qué se reduce? Bueno, este no cambió nada, pero este ya sabemos que no es otra cosa más que esto. Y este ahora sí quedó como esto. Yo no sé ustedes, pero lo que yo aprendí a lo largo del curso es que además de que puedo renombrar índices, ya sean libres o mudos, la única diferencia es que si yo quiero renombrar, por ejemplo, al índice libre, que es E, tengo que renombrarlo en los tres términos. Sin embargo, si yo quiero renombrar a los índices mudos, en este caso los índices mudos son A y B, lo puedo hacer solamente en un término. Es decir, yo puedo elegir renombrar solamente este término con respecto a los índices mudos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Para empezar, encontramos una versión del tensor de curvatura de orden 1 contravariante y 1 covariante que no conocíamos, que es esta de aquí, o con el otro índice, esta de acá, ¿no? Pero ese no es el tensor que aparece de manera explícita. La que aparece es esta, como ya les había dicho, o con el otro índice es esta, que también es 1 covariante, es decir, es un covector. Muy bien. Ahora, como B es un índice mudo, pues vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle A. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de este término yo renombro la B a A? Pues me queda esta expresión, que, de nuevo, para que se vea un poco más clara, regresemos a nuestra notación original, es nada más y nada menos que esto de aquí. Y ahora sí, tengo el mismo término dos veces. Entonces, pues puedo simplificar todo a esta expresión de aquí. Y entonces mi segunda identidad de Bianchi puedo expresarla de esta manera. Perfecto. Pero todavía no estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque hay que darnos cuenta de que si bien esto expresa la antisimetría de la derivada covariante, ¿por qué? Porque aquí el índice con respecto al que estoy derivando es E. Si bien el índice libre siempre es E, aquí es el índice con respecto al que estoy derivando y aquí no. Aquí el índice con respecto al que estoy derivando es A. Entonces, pues no sé. Esto no me convence del todo. Pero, pues esto es lo que tengo ahorita, ¿no? Porque pues empezamos con la segunda identidad de Bianchi y la segunda identidad pues, será igual a 0. Entonces mi expresión tiene que ser igual a 0. Eso pues no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces como es igual a 0, pues vamos a hacerle unos ajustes, nada más por puro goce estético, ¿no? Multiplico todo por un medio
Y pues simplemente esto es 1 y me queda así. Y ahora, nada más pues porque para no dejar, no me gusta que el menos esté en este signo. Les digo simplemente porque soy un sangrón. Y pues voy a multiplicar todo por menos 1, ¿no? Y entonces pues esto me queda así, que rearreglado es así. ¿Por qué? Pues porque simplemente como este sigue siendo un tensor, este también, ¿no? Porque pues sigue, o sea, son el mismo tensor del mismo orden, pero este está en términos del escalar de curvatura y este está en términos de un tensor extraño de curvatura de orden 1 covariante, 1 contravariante. Entonces, pues prefiero que el tensor extraño esté positivo. Y ahora simplemente, como les decía, por mero fetiche del profesor, cambiemos la E por C. Muy bien. Entonces yo hasta ahí podría dejar la segunda identidad de Bianchi. Y de hecho, a esta versión de la segunda identidad de Bianchi se le conoce como la segunda identidad de Bianchi contraída. ¿Por qué? Pues obviamente las razones son obvias. La primera versión que teníamos para la segunda identidad de Bianchi era para un tensor de orden 1 contravariante, 3 covariante. La segunda versión era para un tensor 0 contravariante, 4 covariante. Y ahora tenemos una versión para un tensor 1 contravariante. Lo cual es pues bastante útil, ¿no? Pero sigo sin estar satisfecho. ¿Por qué? Esta versión no me gusta, se ve muy rara, no sé, no me gusta. Ya saben, soy un artista frustrado y no me gusta cómo se ve. Eso es verdad, aunque it's funny because it's true. Bueno, entonces, como siempre, la podemos expresar de una manera distinta y mucho más elegante. Para eso, vamos a tener que usar el hecho de que estamos en una variedad riemanniana y estamos usando la conexión de Levi-Civita. Y aunque esto parezca trivial, aquí es en realidad donde está la conexión con la física. ¿Por qué? Porque la conexión, literalmente, la conexión con la física está en la conexión. Aunque parezca un trabalenguas, la conexión con la física está en la conexión de Levi-Civita. ¿Por qué? Porque la conexión de Levi-Civita es la conexión que se utiliza en la teoría de la relatividad. Y ahorita, cuando hablemos un poco sobre las ecuaciones de Einstein, vamos a ver por qué. La versión que les puse anteriormente de la segunda identidad de Bianchi contraída, y que es la que voy a volver a escribir aquí, para que no se les olvide, es la versión general de la segunda identidad de Bianchi contraída. Para llegar a esta identidad de Bianchi, lo único que necesitamos es una variedad diferenciable, es decir, una variedad topológica que además tenga una estructura diferenciable, equipada con una conexión, es decir, una variedad afín. ¿Qué conexión? ¿Quién sabe? Pero además con una métrica. Por lo tanto, solo necesitamos una variedad pseudo-riemanniana, ¿no? Ya sé que la P no se dice, pero me gusta decirla. ¿Por qué digo pseudo-riemanniana o pseudo-riemanniana?
porque no necesitamos ni siquiera que la métrica sea positiva definida para llegar a esta versión de la identidad de Bianchi. No necesitamos definir ninguna especie de conexión para llegar a esta segunda identidad de Bianchi, a esta versión. Para llegar a la que nos interesa, sí necesitamos definir la conexión. La métrica no, puede ser una métrica positiva definida, es decir, una métrica riemanniana, o puede ser una métrica que no sea positiva definida, es decir, una métrica lorentziana. Entonces, si puede ser cualquiera de estas dos, ¿por qué es que yo estoy afirmando que esta identidad implica la conservación de la energía? Si claramente la métrica que se usa en la relatividad general es una métrica lorentziana y esta identidad que vamos a encontrar, esta versión, nos permite usar cualquiera de estas dos. Porque lo que sí necesitamos obligatoriamente para encontrar esta versión de la identidad que vamos a descubrir es la conexión, una conexión específica, y es la conexión de Levi-Civita. Y entonces, en realidad, podemos decir que la física no está aquí en la métrica. La física está en la conexión. Muy bien. Entonces vamos a calcular una derivada covariante un poquito extraña, pero que ya vamos a ver por qué es útil. Y este es un trucazo. Y para esto vamos a usar el hecho de que estamos en la conexión de Levi-Civita. Para que sea más fácil calcularla, vamos a usar la notación original. Yo quiero calcular esta derivada covariante. La derivada covariante con respecto a este índice del escalar de curvatura, pero multiplicado por este tensor métrico y por este tensor métrico. Primero vamos a darnos cuenta que estos dos tensores métricos pues no pueden contraer al escalar de curvatura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay nada que contraer ahí. ¿Cómo contraes a un escalar? Pues no puedes porque no tiene coordenadas. Pero sí se están contrayendo entre sí, porque uno es contravariante y el otro es covariante y además comparten un índice. Y entonces habíamos encontrado también, cuando vimos al tensor métrico, que este tensor era nada más y nada menos que este tensor. Y también habíamos visto que este tensor era un tensor muy particular, disfrazado, que era la delta de Kronecker. Que siempre que viéramos un tensor métrico mixto, sin importar la métrica, la podíamos escribir como la delta de Kronecker. Bueno, por el momento, simplemente para ver cómo actúa la métrica con respecto a los índices de la derivada covariante, vamos a dejarlo como el tensor métrico. Entonces yo puedo reducir esta por esto de aquí. Que simplemente pude haber puesto esto desde el principio. O simplemente pude haber puesto esto desde el principio. Pero no quería hacerlo. Quería que vieran de dónde salía. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con este producto? ¿Cómo actúa la derivada covariante en este producto? Bueno, para empezar, como este es un escalar, no es una función, la propiedad de la derivada covariante que puedo aplicar no es la regla de Leibniz para el producto, sino es la linearidad. Pero de esta manera, ¿no?
estoy derivando. Y a lo que me refiero con que no voy a aplicar la regla de Leibniz para el producto es que no voy a hacer esto y después esto, ¿no? Sino que esto por esto. Que en realidad de cierta manera es lo mismo. ¿Por qué? Porque como este es un escalar, pues su derivada covariante es la misma que su derivada parcial, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero no la puse así porque quiero enfatizar que esta sigue siendo la derivada covariante para simplemente no ponerla como la parcial, pues porque no me gusta ponerla parcial, porque queremos seguir en este mundo donde ya definimos que la verdadera derivada es la derivada covariante. Y entonces vamos a usar las parciales lo menos posible. Entonces, simplemente lo escribo de esta manera, que si se dan cuenta simplemente estoy aplicando las propiedades de la conexión. Si tienen problemas para este paso, simplemente recuerden que las propiedades de la conexión o de la derivada covariante eran que si yo tenía este producto, pues entonces era la parcial con respecto a, o aplicar esta función, si era un campo vectorial, a la primera, eso multiplicarlo por la segunda función, más la derivada covariante de la primera función en la primera variable, y esto aplicarlo en la segunda función. Pero por las mismas propiedades de la derivada covariante, de que era lineal en la primera variable, yo puedo sacar esta función de la expresión o este escalar, porque ahí sí era lineal tanto para funciones como para escalares, y escribir esta expresión como, para indicar que se está multiplicando esto de aquí más esto de acá. Y ahora sí llegó a una expresión similar a esta, donde la única diferencia es la derivada parcial, pero como estoy hablando de un escalar, recordemos que la derivada parcial de un escalar es igual a la derivada covariante de un escalar. Y entonces recupero esta expresión. Ahora sí voy a usar el hecho de que estoy usando la conexión de Levi-Civita. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial la conexión de Levi-Civita? Para empezar, la conexión de Levi-Civita es libre de torsión. Es decir, es simétrica. ¿Pero cómo aplico eso aquí? Pues no puedo. Entonces eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es justamente la condición de compatibilidad con la métrica. ¿Qué quería decir eso? Que la derivada covariante del tensor métrico bajo la conexión de Levi-Civita era siempre igual a 0. Y entonces, como estoy en la conexión de Levi-Civita, puedo asegurar que este término es igual a 0. Y entonces esto se reduce a esto de aquí. Y ahora sí, ¿se acuerdan quién era este tensor? Pues no era otro que la delta de Kronecker. ¿Y qué hacía la delta de Kronecker? Pues cambiar un índice por otro. ¿Y qué índice voy a cambiar si este señor no tiene índice? Bueno, pues voy a cambiar el índice de la derivada covariante de A a C. Listo. Y entonces, cuando yo vea, siempre que vea una derivada covariante de lo que sea actuando una métrica sobre eso, pues esto va a ser igual a esto de aquí. En este caso, escogimos un par de tensores métricos que
convenientemente nos cambian el índice de la derivada covariante a este de aquí. Pero, ¿dónde habíamos visto esta derivada covariante? Ah, recuerden esta expresión, ¿eh? Pues esta derivada covariante la habíamos visto escrita de esta manera, que ahora vamos a escribir así en la segunda identidad de Bianchi. Les voy a escribir la versión original, la que no necesita de la conexión de Levi-Civita. Era así. Si ahora uso la conexión de Levi-Civita, pues puedo escribir esta derivada covariante como esto de aquí. Y entonces, mi versión de la segunda identidad se convierte en esta. Y yo sé que todavía no le ven el chiste a esto. Pero, si volvemos a contraer con la métrica, y yo sé que les dije que esta clase debería llamarse contracturas, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, para empezar, voy a cambiar este índice por B y también este lo voy a cambiar. Aquí no solo lo voy a cambiar, sino que lo voy a subir. Pero esta delta de Kronecker, ¿sobre quién va a actuar? Pues sobre la métrica. No va a actuar la métrica sobre la delta de Kronecker, ¿no? ¿Qué le haría la métrica a la delta de Kronecker? Entonces, este término se convierte en este término. Dense cuenta que este ya lo conozco. Es la versión contravariante del tensor de Ricci. Y este término, pues simplemente queda como esto de aquí, es decir, esto, que no es otra cosa que el escalar de curvatura multiplicado por la métrica. Y como la métrica es simétrica, pues puedo cambiar de orden para que quede con el mismo orden y que tiene el tensor de Ricci en su versión contravariante. Dense cuenta que ahora tengo dos tremendas ventajas. Para empezar, el índice libre sigue siendo B, que antes era E y después pasó a ser C, pero el índice de la derivada covariante es el mismo. ¿Y qué significa esto? Pues vamos a escribir nuestra segunda identidad de Bianchi contraída en su notación original, en la notación original para ¿cómo se llama? Para la derivada covariante. Y podemos darnos cuenta que está siendo derivada por la misma derivada covariante. Recordemos que gracias a la conexión de Levi-Civita, este término que está escrito así, yo lo puedo escribir como esto de aquí. Y entonces me quedo con esto. Y esto, ay, perdón, aquí no va la G, va la R. Lo voy a poner en otro color. Y esto simplemente puedo hacer que la derivada covariante actúe
sobre toda mi expresión. Y esto es igual a 0. En realidad aquí el orden no importa, porque pues este es un escalar y esta es la métrica y no hay problema, pero correctamente tendría que estar así, que tiene mucho más sentido también para lo que vamos a ver. Pero esto de por sí ya es mucho más elegante, ¿no? Lo podemos escribir así. Pero ¿le podemos hacer algo más a esta ecuación? Pues claro que sí, siempre hay algo más que podemos hacer. Dense cuenta que si yo no tomo en cuenta a la derivada covariante, esto de aquí adentro es un tensor 2 covariante. Entonces voy a definir este nuevo tensor que tiene un nombre que ya lo delata por sí mismo y que va a quedar claro por qué se llama así un poquito más adelante. Y este tensor es el tensor de Einstein. Y este tensor simplemente es esto de aquí. O, canónicamente, simplemente esto de acá, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Si yo escribo la segunda identidad de Bianchi contraída en términos del tensor de Einstein, queda mucho más elegante. Queda así. Y a esto se reduce la segunda identidad de Bianchi. Pero esto ya comienza a oler a física. ¿Por qué? Pues porque tiene el nombre de Einstein, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo implica esto? O sea, yo no veo cómo implica esto la segunda, la conservación de la energía. O sea, ya vimos básicamente que la segunda identidad de Bianchi se reduce a esto. Pero ¿cómo implica esto la conservación de la energía? O sea, no entiendo. O sea, a mí me están vendiendo publicidad falsa. Bueno, para eso, antes de dar el salto conceptual, vamos a necesitar la versión covariante de esta identidad. Y para hacerlo más sencillo, y ya sin tantos pasos, vamos a renombrar A por C, B por D, y a contraer varias veces y de distintas formas con la métrica. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Primero cambiamos la A que estaba aquí por C, y también la A que estaba aquí por C, porque es el índice mudo, y el índice libre, que era B, lo cambiamos por D. Y entonces ahora voy a contraer con la métrica por fuera, con estos dos tensores métricos, y por dentro voy a sacar esta derivada covariante. Esto está bien extraño, ¿no? Ustedes dirán, ¿cuál es el sentido de hacer todo esto? Pero ahorita van a ver. Si desarrollamos esto, pues antes de escribirla como tal, la voy a desarrollar. Ya sabemos que es, si omitimos este término, nosotros ya sabemos que gracias a que estamos usando la conexión de Levi-Civita, este término se convierte simplemente en esto de aquí, ¿no? Obviamente más este término por esto de acá. Pero sabemos que esto pues es 0 porque estamos en la conexión de Levi-Civita. Obviamente estos dos términos tienen que ir multiplicados por esto de acá afuera, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos puesto bonito aquí. Es decir, tenemos la derivada de esto multiplicado por esto de aquí y luego la derivada covariante de esto multiplicado por esto de aquí. Y todo esto multiplicado por esto de aquí afuera. Como sabemos, este término es 0 porque la conexión de Levi-Civita es compatible con la métrica y pues esto se elimina. Ahora, ¿qué va a hacer esta métrica sobre la derivada covariante? Ahorita vemos. Esto, para empezar, es lo que tenemos, ¿no? Y lo que sí sabemos, primero, es
que estos tensores métricos que quedaron afuera, pues van a cambiar el signo, los índices de este tensor. ¿Y cómo lo van a cambiar? Pues van a cambiar la C por A, y la van a bajar, y la D por B, y también la van a bajar. Y entonces yo me voy a quedar con la derivada covariante de esto de aquí, que pues lo estoy haciendo por partes. Y primero, esto de aquí, pues me va a cambiar la C por la A, pero además la va a subir. Y es justamente lo que tengo aquí. Y entonces ya sabemos cómo va a actuar esta parte y cómo va a actuar esta parte. Y por lo tanto, si lo hacemos por partes, llegamos a la versión covariante de la identidad contraída, de la segunda identidad contraída de Bianchi, si estamos en la conexión de Levi-Civita. Obviamente esto es igual a 0. Esta es la versión covariante de la segunda identidad de Bianchi contraída. Ahora, lo importante y donde vamos a hacer conexión con la física es quién es este señor de manera explícita. Bueno, recuerden que para obtener a este señor contrajimos dos veces con estos dos tensores métricos a el tensor de Einstein, que era este, pero que habíamos cambiado sus letras, ¿no? Sus índices. Si hacemos esta contracción, pues la primera va a cambiar esta C por A y la va a bajar. Lo mismo aquí, va a cambiar esta C por A y la va a bajar. Y esta segunda contracción va a cambiar la D por B y la va a bajar. Y aquí lo mismo, ¿no? La D por B y la va a bajar. Y entonces este es el tensor de Einstein covariante. Pero esto no les resulta extrañamente familiar. ¿No hemos visto este tensor antes? Esta expresión, ¿no la hemos visto antes? Pues claro que sí. Y ahora sí ha llegado el momento de conectar todo lo que hemos aprendido con la física. Y de aquí para el real, hasta topar con pared. Para empezar, el tensor de Einstein recibe su nombre porque aparece y juega un papel extremadamente importante en las ecuaciones de campo de quién iba a creer Einstein. Las ecuaciones de campo de Einstein son el resumen o el estandarte de la teoría general de la relatividad. ¿Y qué es la teoría general de la relatividad? Pues una descripción del espacio y el tiempo como uno solo, el espacio-tiempo, a través de su geometría y cómo la materia y la energía cambian la geometría del espacio-tiempo. Y este cambio en la geometría no es otra cosa que la aceleración de la gravedad. Ahora, entonces, ¿qué es el espacio-tiempo? El espacio-tiempo es una variedad diferenciable, afín y pseudo-riemanniana. ¿Por qué pseudo-riemanniana? Porque estamos equipándola con una métrica lorentziana que no es positiva definida, y esta variedad pseudo-riemanniana tiene dimensión 4. Entonces todo lo que hemos aprendido lo pueden usar para el espacio-tiempo. La teoría de la relatividad general, la común, la usual, la versión que puede uno encontrar en la tienda de la esquina, usa la conexión de Levi-Civita. Y ahora ya sabemos todo lo necesario para entender las ecuaciones de Einstein, que son precisamente estas de aquí. Aquí estoy poniendo la versión más conservadora. La versión completa tiene un término extra que es, si es positivo,
es el término de la constante cosmológica, pero pues este término digamos que es opcional y depende del tipo de teoría que estés haciendo, ¿no? Entonces, ya sabemos, bueno, no es opcional porque sí está ahí, pero digamos que para fines didácticos, las originales son estas. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación, pues claramente ya lo conocemos y no es otro que el tensor de Einstein en su forma covariante. Y el tensor de Einstein en su forma covariante está compuesto por el tensor de Ricci, que nos habla de la curvatura de la variedad, y además está compuesto también por el producto entre el escalar de curvatura, que es otra forma de medir la curvatura, y la métrica, que literalmente es la manera de medir la variedad. No solo eso, sino que este lado es literalmente uno de los componentes de la segunda identidad de Bianchi contraída en su forma covariante. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación, pues ¿de qué está hablando? Si yo les pusiera solo esto y no supieran nada de física, sabrían que esto está describiendo geometría. Y no solo geometría, sino curvatura de una variedad. Y esa variedad resulta que es el espacio-tiempo. El lado derecho de la ecuación, pues obviamente estas son constantes, entonces no les vamos a prestar atención. A lo que le vamos a prestar atención es a este tensor, que es un tensor que se llama de energía-momento. Y ese tensor de energía-momento describe la distribución de materia y energía de la variedad. Es decir, este tensor nos dice qué materia y energía o qué tipo de materia y energía hay en el espacio-tiempo, es decir, la variedad. Pero ¿qué significan estas ecuaciones? Porque de un lado tenemos geometría, puramente geometría y curvatura, y del otro lado tenemos materia y energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que la materia y energía determina la geometría, pero también quiere decir que si yo conozco la geometría del espacio-tiempo, es decir, de la variedad, puedo determinar el tipo de materia y energía que existe en el espacio-tiempo. Muy bien. Ya para terminar, ¿qué papel juega la segunda identidad de Bianchi en todo esto? Porque ese era el punto, ¿no? De demostrar que se conservaba la energía. Bueno, vamos a reescribir las ecuaciones de Einstein de una manera no solo más concisa, sino explícita. Y es esta de aquí. Este lado, recuerden que era esto. Y esto pues habíamos encontrado que era el tensor de Einstein de forma covariante. Entonces, pues en lugar de poner todo este merequetengue, simplemente escribo el tensor de Einstein. Y esto no es otra cosa que esto de aquí. Eso son las ecuaciones de Einstein, simplemente. Ahora, ¿por qué no? Tomemos la divergencia de estas ecuaciones. Es decir, este operador, que quién sabe qué sea, ¿no? Pues tenemos que hacerlo de los dos lados de la ecuación. Y, como ustedes sabrán, estas son constantes. Entonces, pues tienen que salir del operador. Y en realidad, a lo que le estoy aplicando la divergencia es al tensor de energía-momento. Bueno, ¿hay algo más que nos falta considerar? Pues claro, ¿no? Esto de aquí no es otra cosa que la segunda identidad de Bianchi contraída en su forma covariante. Y entonces tiene que ser idénticamente cero. Y por lo tanto, pues este lado también tiene que ser idénticamente cero. Y si todavía no lo ven, pues yo puedo
quitar las constantes. Y me quedo con esto. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada o la divergencia del tensor de energía-momento, es decir, el cambio en la energía, es igual a cero. La divergencia del tensor de energía-momento es idénticamente cero. La energía se conserva. ¿Qué quiere decir todo esto? No sé ustedes, pero a mí me emociona. ¿Por qué? Porque llegamos a que la conservación de la energía, lo cual es un resultado fundamental para la física. Incluso hay discusiones muy acaloradas que han terminado con familias entre físicos sobre si esta, que es la primera ley de la termodinámica, que la energía se conserva, es más importante que la segunda ley de la termodinámica. Este resultado tan fundamental, la conservación de la energía, no es otra cosa que una consecuencia directa, natural, sencilla y que viene incluida en el paquete de la segunda identidad de Bianchi. Es decir, ni siquiera tuvimos que hacer nada. Simplemente una propiedad del tensor métrico, del tensor de Riemann, es la segunda identidad de Bianchi. Y si a la segunda identidad de Bianchi la contraemos, pues llegamos a una expresión bonita. Lo único que consideramos fue la conexión de Levi-Civita. Y con eso llegamos a una expresión para la segunda identidad de Bianchi que resultó en la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque existe una relación entre la materia, la energía y la geometría en el espacio-tiempo. Y esa relación la dan las ecuaciones de Einstein. Cuando finalicemos esta sección de tensores en la física, descubriremos cómo llegar a esa relación. Es decir, cómo llegar a las ecuaciones de Einstein. Eso ha sido todo por la clase de hoy y esperamos que les siga gustando el contenido.